Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, soy Roxana Seminaro, docente de la capacitación Operador Socioterapeuta en Consumo Problemático de Drogas. Vamos a esperar si se conectan algunas personas más. Bueno, por lo pronto les comento, estoy acá en nuestra sede, que es en la calle Jujuy 388 de la ciudad de Córdoba. Nosotros, bueno, tenemos muchas capacitaciones. Una de las capacitaciones que damos hace muchos años es esta capacitación de operador socioterapeuta en consumo problemático de drogas y actualmente tenemos esta capacitación en un formato digital con clases que yo misma he preparado. Tenemos aproximadamente 20 clases, tenemos resúmenes de las clases y también tenemos análisis de casos prácticos, que es justamente lo que nos permite conocer y aprender mejor sobre cómo trabajar como operador socioterapeuta en consumo de drogas. Así que bueno, vamos a ir empezando a desarrollar un poco el tema de hoy, ¿no? Eh, Me están pidiendo alguna cuestión en relación al... Hola, a ver. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, ¿me están escuchando bien? Me dicen que se escucha doble. ¿Algunos? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el operador socioterapeuta en consumo de drogas? Podríamos decir que el operador es un agente de una operación psicológica. ¿Por qué? Porque como operador vamos a trabajar en cuestiones que tienen que ver con la salud, específicamente con la salud mental. Me están diciendo que haga una pequeña pausa por el tema del audio. A ver, si me aguardan un segundo. Hola, ahí estamos probando el audio. Bueno, disculpen, hay algunos inconvenientes técnicos porque por ahí, bueno, me dicen te vamos a poner el audio de la cámara y yo siempre lo hago directamente desde la compu. Bueno, ahora empezamos. Bueno, entonces el operador en adicciones es un operador que trabaja, hago mal en usar el concepto de adicciones porque vamos a hablar en esta capacitación específicamente de consumo problemático, porque la adicción es una parte, es un consumo problemático más, ¿no? Entonces nosotros decimos que si nosotros trabajamos como operadores en consumos problemáticos de drogas, vamos a estar trabajando a nivel preventivo y a nivel asistencial. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de prevención sabemos que un ámbito preventivo fundamental es la familia. Después, los centros educativos y también los centros de apoyo que suele tener la sociedad, como por ejemplo, centros sanitarios, centros de salud, centros vecinales, centros comunitarios, es decir, todo lo que tenga que ver con las organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo la Iglesia Evangélica, los centros cristianos, los centros comunitarios, como por ejemplo bibliotecas públicas, son centros que buscan acompañar a las familias, a los vecinos, algunos dando formación, otros, por ejemplo, ayudando y acompañando ante dificultades, por ejemplo, económicas, sociales. Y el tema de los consumos problemáticos resulta ser un tema de interés social. Entonces podríamos decir que la familia es clave. Las instituciones de la sociedad también son claves. Y la familia, por ejemplo, en lo que respecta a la recuperación, también es un pilar sumamente importante. ¿Por qué?
porque todas las personas cuando pasamos una situación difícil necesitamos que nos acompañen. Y bueno, a veces la familia puede acompañar y a veces las familias no pueden acompañar y necesitan acompañamiento. Entonces ustedes como operadores, también el ámbito familiar, no solamente el ámbito institucional, va a ser sumamente importante en lo que es el acompañamiento a una persona que no le está pasando bien. Bueno, un poco en esta clase yo quería más o menos hablar de situaciones concretas, más o menos para que ustedes vean cómo pueden llegar a ser estas clases dentro de lo que es este curso que nosotros proponemos como ACTA. Por ejemplo, uno de los temas con los que nos encontramos y que preocupa muchísimo es cómo impacta el consumo de sustancias de adulto referente, un papá, una mamá, ¿no? Un familiar cercano, ¿no? Cómo produce un impacto profundo en los niños y en los adolescentes. Pero a su vez también tenemos que esta persona está atravesando un problema. Y ante estos problemas que se presentan como complejos, decimos, la persona no solamente tiene un problema, sino que esto tiene un impacto en su pareja. ¿Y qué tal si cuando la pareja es la que consume, ¿no? ¿Cómo es este impacto en esos niños y en esos adolescentes? Por ejemplo, podríamos decir que un niño, un joven que tiene padres consumidores, muchas veces los niños asumen estas responsabilidades parentales y esto afecta, por supuesto, yo no pude vivir mi infancia, no pude vivir mi juventud, porque mis padres no podían sostener a la familia, yo tuve que ser el sostén, ¿no? Entonces, inversión de roles, que es una de las cosas que habitualmente sucede. Negligencia emocional y física, ¿por qué? Porque las necesidades de los niños son ignoradas, resultando muchas veces estos cuidados en etapas tempranas de la vida que resultan fundamentales. Pero lo que les quiero decir es que esta negligencia emocional y física no es únicamente producto de un consumo problemático, sino que también hay muchas personas que no consumen problemáticamente y son negligentes en la atención emocional física que requiere un niño, ¿no? Y esto evidentemente después se traduce en adultos, en jóvenes o en niños que tras esta exposición continua del estrés que causa, ¿no? Estas situaciones que traen los consumos problemáticos en una familia, traumas, ¿no? Afectando la regulación emocional del ya joven, adulto e incluso del mismo niño. Por eso es sumamente importante, ¿no? Y es un desafío, ¿no? Trabajar ante estas situaciones que no solamente tiene problemas el que transita un consumo problemático, sino que también lo está teniendo todo ese núcleo familiar. Y muchas veces, por ejemplo, yo en la consulta clínica me encuentro con un familiar preocupado, ¿no? Y yo le digo, bueno, ¿qué hacemos con esta preocupación? ¿No? Con esta preocupación que se traduce, por ejemplo, en el que consulta como personas con ataque de pánico, personas con una ansiedad generalizada. ¿Por qué? Porque están viendo un problema y no saben qué punta del hilo, qué punta del ovillo tomar, ¿no? Entonces, cuando están estas cuestiones en un núcleo familiar, la comunicación se ve dificultada, ¿no? Hay secretos, hay negación, impidiendo la expresión constructiva de las emociones. ¿Y qué pasa? Los niños pierden la confianza en los adultos que debería protegerlos, ¿no? Por eso, por ejemplo, yo les diría algunas pautas para protección de los niños. Garantizar la seguridad del niño en casos de negligencia o de abuso. Si, por ejemplo, vos sos abuela, tía, familiar cercano o un docente, ¿no? Buscar y proteger los derechos de ese niño para asegurarle un entorno seguro. También sugerir a la familia que haga una terapia familiar, pero ¿cómo vamos a ir nosotros a una familia que no está reconociendo este consumo problemático a decirle hacer terapia? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos para acompañar ante estas dinámicas que son complejas, complicadas, ¿no? Que pueden hacernos muchas veces poner en ese lugar, mejor no me meto porque esto está todo mal,
pero nos quedamos con esa angustia, ¿no? Entonces, nosotros no podemos juzgar estas situaciones, pero sí pensar, ¿no?, que si una pareja quiere llevar una vida de consumo, una vida loca, como yo digo, de consumo, en el caso que me toca acompañar muchas veces a abuelas, a tías o a hermanas que están preocupadas por sus hermanitos en relación al consumo que tienen los padres o en relación a la disputa que trae esto en la familia. Entonces, lo fundamental es poder prevenir, ocuparse y no preocuparse. Pero ¿cómo hacemos para ocuparnos ante situaciones, no, de tanta tensión? Bien, ¿cómo podemos empezar a acercarnos a una situación de un familiar o de un adulto consumidor? Primero, nosotros debemos dejar de lado y empezar a escuchar. La persona que tiene un consumo problemático tiene un circuito, por supuesto, de justificaciones de lo que le está pasando, pero nosotros si nos acercamos desde el prejuicio, vos sos un drogadicto, vos siempre lo mismo, vos sos un desastre, te voy a denunciar, vos lo que necesitas es una internación. Ustedes imagínense cómo facilita esto el diálogo. No, no lo facilita. Entonces, nosotros debemos empezar a trabajar. Primero, si hay niños en ese entorno, proteger y acompañar, ¿no? Y hacer un vínculo cercano con esos niños para que ellos sepan que pueden contar con nuestra ayuda y con nuestro acompañamiento. Y a su vez también acercarse a la persona que es consumidora sin prejuicios, sin juicio y sin estigma. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es fomentar un entorno seguro, ¿no? Un entorno de apertura, un entorno de comprensión, para que el adulto se sienta seguro y empiece a contemplar esta cuestión de la búsqueda de ayuda, desterrando los prejuicios y desterrando la vergüenza. Conectarnos con recursos de tratamiento, facilitar el acceso a programas de rehabilitación, terapia individual, terapia grupal, grupos de apoyo como Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos. Pensar que este problema que se armó, ¿no?, en el transcurso de años, y ya lo vamos a ver en el caso que analicemos, no es simple, no se resuelve de un día a otro. Y también pensar que nosotros no nos debemos dejar manipular, pero sí acompañar, apoyar y hacerle entender, por ejemplo, o hacerle saber a esos niños que están en ese entorno que pueden contar con nosotros. Facilitar el acceso a programas de rehabilitación, implementar, por ejemplo, también estrategias de reducción de daño. Las estrategias de reducción de daño son estrategias terapéuticas también, que no esperan que la persona deje de consumir, porque sabemos que hay personas que pueden dejar, ¿no?, pero que después pueden tener una recaída o que están por lo menos intentándolo y entonces uno ahí puede hablar y decir, mira, vos estás consumiendo cocaína, estás consumiendo porro. A su vez, cuando empezás a consumir cocaína, esto les digo un poco de lo que yo saco, ¿no?, de las consultas que tengo. ¿Por dónde podés empezar? Y decir, bueno, la verdad, por ejemplo, le cuento en algunos relatos. Mira, la verdad que yo cuando empiezo a beber, ahí empiezo a querer tomar, porque la persona dice quiero tomar cocaína. Y cuando yo tomo mucho alcohol, ya ahí nomás viene de ir a comprar cocaína. Y también fumo porro. Entonces la persona cuando está conversando dice, voy a dejar todo. Pero uno sabe que esa promesa es un poco lejana, alejada, que puede resultar 1 o 2 días cuando no tiene dinero, pero que llega el fin de semana y apenas tiene unos pesos, va y lo vuelve a hacer. Ahí estamos, por ejemplo, hablando de personas que son consumidores abusivos los fines de semana, que no consumen durante toda la semana, pero que cuando consumen el fin de semana, consumen y se gastan todo el dinero.
Y ahí es cuando llegan a la casa, empiezan a tener discusiones con la pareja. Los niños empiezan a ver esta situación de disputa, de pelea familiar. ¿Qué hacemos ahí? ¿No? Entonces nosotros podemos decir, bueno, empecemos a probar. ¿Qué es lo que te propones empezar a dejar? Bueno, mira, voy a dejar de tomar alcohol porque eso es lo que me da ganas después de tomar cocaína. Bien, empecemos por eso. Bien, ¿y porro puedo fumar? Por ejemplo, a veces los pacientes, los consultantes me dicen, estaría bien si me tomo una latita de cerveza, es como que están pidiendo permiso, ¿no? En tratamiento. Y yo le digo, bueno, eso, vos sabés que te tomás una latita y no parás, ¿qué vas a hacer? No, me comprometo a tomar una latita nomás, ¿ven? Es decir, bueno, pero vos acordate que a la noche tomás una medicación para dormir. Si vos tomás alcohol y lo mezclas con la medicación para dormir, ¿sabés que esto ya no funcionó? Que varias veces tuviste problemas con eso. Entonces se trata de empezar a negociar. La estrategia de reducción de daños es una estrategia muy interesante porque empieza como a buscar un apoyo, ¿no? En esto de reducir los daños relacionados al consumo. Che, escúchame, no manejes cuando bebas, eso está muy malo, o avísame y voy y te busco, o no salgas con el auto si vas a tomar de más. Se dan cuenta que muchas veces el daño, ¿no?, que puede producir un consumo problemático está relacionado a otras circunstancias, y si nosotros empezamos a trabajar con reducción de daños, es una estrategia muy considerable porque va como consiguiendo pequeños logros, pero que a su vez van dándole a la persona una sensación de control. Entonces, también si nosotros acompañamos, escuchamos a alguien, podemos celebrar este progreso, estas pequeñas victorias, y reconocer, ¿no?, que esto no se entró de un día para otro al consumo, y tampoco se sale de un día para otro. Y una de las preguntas es, ¿cómo identificamos recaídas? Una de las preguntas que nos llegó al buzón. Y yo les diría, nosotros no tenemos que identificar nada, nosotros tenemos que hablar con la persona y lograr que la persona se sincere con nosotros, y la persona se va a sincerar si no la juzgamos. Pero tampoco debemos ser condescendientes. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de esta cuestión de los límites. Entonces, vamos, tenemos un consumidor problemático, tenemos, ¿no?, cómo abordar, tenemos esta cuestión de lograr la confianza, y tenemos esto importante de dejar de lado los prejuicios. Y esto está contemplado en las estrategias de reducción de daños, que son, por así decirlo, esas que pasito a paso van haciendo que la persona tenga sensación de dominio de sí, ¿no? Y que a veces, por ejemplo, cuando uno pide la abstinencia, esto a veces no se consigue de un momento para otro, y ahí tenemos estas recaídas. Recaídas. Una persona puede recaer, y ¿saben cómo se afronta esto? No hay síndromes y señales ni síntomas de recaída. Uno tiene que ir directamente, che, ¿cómo estás llevándola con esto del consumo? ¿Te has tentado? ¿Qué te pasó? ¿No? Y bueno, y ahí la persona le va a decir, bueno, mira, yo salí el sábado y tomé un poco, tuve una recaída. Bueno, y ahí uno le puede decir, pero ya probaste vos lo bien que estás sin consumir. La recaída es un paso. Las recaídas, si vos continúas, van a ir cediendo en el tiempo, van a durar cada vez menos. Y hacerle sentir a la persona que una vez supo tener dominio de la situación, que ya probó que podía y que puede volver a probar que puede. Que una recaída es un paso más dentro de lo que es un proceso de recuperación. Hay personas que se han recuperado y que no han vuelto a tener recaídas, pero de todos modos esta cuestión del mantenimiento de la abstinencia resulta interesante, ¿no?, para poder trabajarlo. Entonces,
Celebrar el progreso, celebrar las pequeñas victorias, ¿no? Un poquito recién yo les decía, debemos nosotros como adultos, si tenemos algún familiar que está atravesando un consumo, decirle, che, mira, si esta noche te vas a dar, manda a los chicos a casa. Así, de simple, ¿no? Decirle, vos siempre el mismo, esta noche te vas a dar, me has pedido plata para volver a drogarte, los chicos van a estar ahí, y hacemos esa discusión delante de los niños. ¿Qué les recomiendo yo? Sí, cuando vos quieras salirte, cuida a los chicos, mandarlos a casa, yo los cuido. Creo que eso es ocuparse, ¿no? Y no preocuparse. Y armar estos lazos con la familia y recomendar si tenemos una familiar, si tenemos un vecino, che, cuida a los chicos, no te pongas a discutir con tu hijo, llévatelos a los chicos a tu casa, cuidalos que no la pasen mal cuando él o ella consume. Bien, va por esto, ¿no? Cómo nosotros podemos prevenir desde el hecho concreto, ¿no? Donde están ocurriendo las cosas. Garantizar la seguridad física y emocional de los niños. Cuando hay instancias extremas donde hay, por ejemplo, a mí me tocó atender una situación donde ella estaba, la mamá de los niños, no era consumidora, pero estaba enamorada de su marido, o no sé si enamorada o le tenía lástima, pero estaba con él cuando consumía, entonces pudimos hablar con la mamá sin hacer una intervención judicial y decirle a ella, vos sos libre de estar con tu loco amor, pero los chicos no pueden ser testigos de esto. Entonces ahí la mamá y la hija se comprometieron a que los niños iban a estar con la abuela, que la abuela los iba a llevar al colegio, la abuela también hizo espacio para esto, pero también muchas veces una abuela, una mujer mayor, ya de 50 años, está cansada, ¿no? Y quiere estar tranquila y tiene que estar criando los hijos de esta hija que sigue con su pareja, consumiendo o no, pero en esta relación que está enfermando a todo el núcleo familiar. Y a veces también poder escuchar a esa abuela que te dice, estoy cansada de esta inestabilidad emocional de mi hija, que lo sigue a este tipo, ¿no? Y que sigue teniendo hijos y que yo los sigo criando. Es decir, fíjense cuán complejo es el sistema familiar cuando hay un consumo problemático. ¿Y cuál es nuestro rol, no? Acompañar, no juzgar, buscar alternativas, conversar, poner el tema sobre la mesa, ¿no? Y cuando nos toca interactuar como familiares, ¿qué hacer, no? Esta cuestión de que nosotros también tenemos límites. Es importante también hablar con estos niños, una comunicación apropiada para la edad, hablar sobre la situación de manera honesta, pero adaptada a su nivel de comprensión, decirles a los niños, mirá, mamá y papá están pasando por un problema, mamá lo acompaña a papá, pero mejor es que ustedes estén en casa, ¿no? Evitar discutir si esto ocurre en el ámbito familiar, que a veces los familiares se agotan de estas situaciones, gritan, disputan, se arman peleas, ¿no? Y bien, mantener rutinas con estos niños, esforzarse en preservar las rutinas diarias, de que puedan ir al colegio, de que puedan ir al comedor, de que puedan hacer la doble jornada, asegurarnos como abuelos, como tíos, como hermanos, como cuñados, de que estos niños puedan ir al colegio, ¿no? Llevarlos, traerlos. Bien, es decir, el apoyo muchas veces no pasa porque esta persona que ha decidido, ha elegido, no ve la salida o quiere mantenerse en este síntoma, enferme a todos, ¿no? Entonces, buscar redes de apoyos externas en la escuela, buscar un apoyo para esos niños en centros, como decía yo, hay centros, por ejemplo, educativos, hay centros deportivos, hay centros como los exploradores, Boy Scouts, centros parroquiales, centros evangélicos,
hay instancias donde los niños pueden pasar una tarde amorosa, lejos de los problemas, donde van a tener una merienda, donde van a tener un encuentro con otro. Entonces, ¿cuál es el rol de la familia en la recuperación? En caso de que la persona quiera hacer un tratamiento, en caso de que la persona haga un tratamiento, no son 3 pasos adelante, 6 pasos adelante, 10 pasos adelante, recuperados. No, son 3 pasos adelante, 2 pasos atrás, 2 pasos más atrás, 3 pasos adelante. Es largo y a veces nos cansa. Y a veces decimos, hemos dado, hemos hecho todo, hemos acompañado y no alcanza. Entonces, ¿nosotros cómo podemos apoyar? Diferenciarse entre brindar apoyo constructivo para la recuperación y habilitar el consumo. Esto implica establecer límites claros y mantener consecuencias consistentes. Es decir, nosotros vamos, por ejemplo, una persona o una pareja que tiene un consumo problemático, accede a hacer un tratamiento. Bien, ¿cómo hacemos para acompañar? Establecer límites claros y mantener consecuencias consistentes. Les doy un ejemplo. Mi marido, porque cuando hablamos de drogas no solamente hablamos de cocaína, también hablamos de consumo problemático de alcohol. Les diría que la mayoría de los problemas que yo he atendido en mi recorrido por atención de consumos problemáticos, la mayoría de las veces tenía que ver con el alcohol. Entonces, por ejemplo, mi marido consume todos los fines de semana y cuando bebe empieza a ponerse agresivo. ¿Y qué pasó antes? Bueno, lo que pasa es que cuando él se puso agresivo, yo lo empecé a insultar porque ya me enoja toda esta situación. Bueno, por supuesto que muchas veces los consumos problemáticos van en racimo con situaciones de violencia de género. Es decir, ojo, que lo que yo estoy diciendo a veces es muy general, pero hay que ver, ¿no?, cómo se dan todas estas cuestiones coexistentes. Una situación de violencia familiar, una situación de violencia económica, una situación de un marido celoso que cuando consume alcohol se redobla la apuesta, se pone mucho más loco, ¿no? Entonces ahí tenemos situaciones de violencia relacionadas a consumos problemáticos y ahí tenemos consecuencias directas en esta mujer que es víctima de violencia económica. ¿Por qué? Porque todo el dinero se va en el consumo, de violencia física, violencia psicológica, por los celos que le dan a este hombre cuando están en esta situación. Entonces, ustedes ven que qué difícil que es analizar las situaciones relacionadas al consumo porque nunca vienen solas. Es más, tengo algo más para decirles. Muchas veces una persona que tiene una adicción puede tener una patología de base, una depresión, un trastorno límite de la personalidad, una psicosis, un retraso mental no diagnosticado, un trastorno bipolar. ¿Y qué les digo? Que cuando hay una patología de base, esto se complejiza mucho más. Entonces, ustedes piensen todos los problemas que trae enraizada una situación de consumo problemático. Pero sí, por ejemplo, uno puede trabajar en el autocuidado para los miembros de la familia. Reconocer la importancia de que los miembros de esa familia busquen su propio apoyo emocional, terapia o grupos de apoyo. ¿Por qué? Porque el estrés que producen estas situaciones que acabo de describir son muy complicados. Entonces, por ejemplo, una mujer que está con una persona con un consumo de alcohol, que se le despierta, y que aparece el delirio celotípico. Ahí estamos hablando de una persona con delirio, de una persona con una patología de base. Una persona celosa es una persona enferma.
Una persona que por los celos hostiga, maltrata y le pega a una mujer, ni les cuento. Ahí tenemos una patología de base sumada a un consumo problemático de alcohol y tenemos una situación de violencia familiar. Y tenemos una víctima evidente, que es esa mujer, víctima de una situación de violencia de género, pero a su vez por parte de una persona que también tiene un padecimiento. Entonces, el consumir drogas, el consumir alcohol no es atenuante. No es atenuante de ningún delito. Esto quiero que lo sepan. Entonces, pero a su vez tenemos una víctima. ¿De qué lugar nos paramos? ¿Ven? ¿Se dan cuenta lo complejo que es todo esto? Entonces nosotros también, más allá de que la persona que padece una situación de consumo problemático con una patología de base, delirio celotípico, está afectando y ahí hay víctimas. Hay una mujer víctima y hay niños víctimas también de esa situación. ¿Qué hacemos? Bien, les enseñamos el autocuidado. Les decimos, cuando se ponga dura la mano, salen, no se queden ahí porque están en riesgo. ¿Y qué pueden hacer? Pedir una exclusión de contacto. Pedir y hacer una denuncia por violencia familiar. Porque más allá de que haya una persona enferma, hay una persona que no quiere tratarse. ¿Me entienden? Entonces, los límites a veces llegan a partir de una restricción de contacto donde la persona siente, mi esposa me echó, me hizo una denuncia, me sacaron de la casa, estoy viviendo en la calle. Y la mujer va a decir, pobre, él está viviendo en la calle, porque también ahí hay una patología que trabajar, que es la violencia, ¿no? Que muchas veces no es que les guste la situación de violencia, son circuitos que se reproducen y que después de la denuncia viene la culpa, entonces uno debe trabajar con esa mujer y decirle, mira, vos has sido víctima de una situación de violencia y esa situación de violencia te ha llevado a estar en una situación en la cual vos hoy tenés que sostener por tu resguardo y por el resguardo de tus hijos. Y es ahí donde surge la conciencia, por ejemplo, cuando este hombre pierde todo, de empezar a hacer un tratamiento. Y les puedo asegurar que después de muchas situaciones de denuncias por violencia relacionadas a violencia familiar, donde hay alcohol o drogas de por medio, puede haber un atisbo de una recuperación. Ya después les voy a contar, ¿no? En el caso que vamos a analizar. Bien, ¿cómo la vamos llevando? Cuéntenme. ¿Pueden escribir? ¿Han escrito algo? ¿Qué les está pareciendo? Bien, nosotros vamos ahora a transmitir por YouTube casos, análisis de casos. ¿Por qué? Porque de un modo u otro también esta cuestión de presentar casos nos sirve para poder pensar, para poder pensarnos, ¿no? Para poder ver estas relaciones en estas tramas complejas. Bien, entonces decíamos que vamos a ir al caso de Martín. Bien, Martín es un hombre de 35 años con consumo problemático de sustancias. Su historia comienza en la infancia y muestra cómo la ausencia de límites saludables puede impactar en toda su vida. Les cuento que esto es un nombre de fantasía. Yo siempre que planteo los casos o las situaciones hago como una condensación de muchas situaciones que me toca atravesar en atención primaria de salud. Entonces, Martín es un hombre de 35 años que cae a la consulta. Martín cae y me dice, mire, yo tengo 35 años, estoy próximo a cumplir 36 años y no puedo parar de consumir cocaína. Le pregunto yo, ¿por qué llegaste acá a la consulta? ¿Qué te hizo hoy decir, hoy hago la consulta? Cosa no menor, cuando una persona con consumos problemáticos llega a una consulta es porque hay una precontemplación, algo que le está dando vueltas de que quiere parar. Y muchas veces porque alguien le puso un límite, ¿no? Entonces él dice, bueno, yo vengo porque mi mujer me dejó, yo tenía 2 taxis,
yo soy muy trabajador, pero las adicciones me están haciendo perder todo, no estoy pagando la cuota del auto nuevo que compré, lo tengo prendado, el auto está embargado, hay días en los que no salgo a trabajar y a veces cuando salgo a trabajar y hago una diferencia me la gasto toda. Entonces él dice, mi mujer me dejó, no tengo contacto con mi hija, me han prohibido el contacto con ella, tengo una restricción de contacto, no me puedo acercar a ver y me han ordenado hacer un tratamiento. Entonces ahí empezamos a hablar un poco, porque siempre que toda persona tiene un consumo problemático, tiene una historia para contar. Y es importante que nosotros podamos conectar con esta explicación que da la persona de cuál es su malestar. Entonces él empieza a contar y dice, mire, dice, yo cuando tenía 8 años, 10 más o menos, me regalan una bicicleta y yo vivía, dice, por la zona de San Vicente, que es un barrio de Córdoba, donde hay cerca una ruta, que es la ruta Sabatini, ahí cerca del Arco de Córdoba, una ruta re peligrosa. Dice, y a mí me habían dicho que no podía salirme, que tenía que andar por la vereda. Dice, primera semana yo, dice, de la vereda me bajaba a la calle. Dice, a mí nadie me controlaba. Mi mamá cuando yo salía con la bici no salía a la puerta a ver dónde estaba. Y solamente cuando entraba me preguntaba, ¿te portaste bien? ¿Anduviste por la vereda? ¿No te bajaste a la calle? Y yo ahí empecé a decirle, no me bajé a la calle. Y yo ya sí me bajaba a la calle. Dice, es más, dice, a los días, dice, yo ya a los 10 años andaba con todos los pibes en la avenida Sabatini y me iba a un descampado del supermercado que ahora está construido. Entonces, él empieza a comentar ahí como que no tenía límites y que cuando llegaba a la casa, a la noche, el padre de trabajar le preguntaba cómo se había portado, pero nunca nadie se había asomado a la puerta a ver si lo que decía él era verdad o era mentira. Entonces él dice, a mí me faltaron límites cuando era chico. Yo a mi mamá le mentía, a mi papá también, mi papá era un tipo de poco carácter, dice, pero si a mí de chico me hubiesen puesto en caja, la historia sería distinta. Dice, a mis primos los tenían cortitos, dice, y mis primos no salían de la cuadra, pero yo ya, dice, con 10 años, 12, ni le cuento, dice, con la bicicleta me iba a cualquier lugar. Y siempre mi mamá y mi papá dándome la bici, comprándome las gomas, inflándome las gomas, llevándole al bicicletero. Dice, a mí nunca me faltó la bici para irme de travesuras. Y dice, y yo a partir de ahí, ya a los 12 años, empecé a fumar porro y así sucesivamente y nunca tuve un límite. Me comentaba que el taxi primero lo tuvo porque el padre lo ayudó a comprar, que después empezó él a casarse, se casó y que su mujer también era una buena compañera, pero él siempre priorizaba la junta, el beber, el consumir y la transgresión. Yo le pregunto, ¿vos tenías problemas para trabajar? Me dice, no, porque si yo no trabajaba no podía consumir. Es decir, que yo el trabajo lo usaba para conseguir medios para consumir. Bien, entonces, ¿vieron que es distinto? A veces nos dicen, un consumidor no trabaja. No, en este caso sí, era una persona que trabajaba. Me ha pasado atender a muchísimas personas que trabajan y que siguen trabajando porque es el único modo en el cual pueden entrar en el circuito del consumo y así conseguir dinero para poder seguir consumiendo. Y por supuesto desentenderse de las cuestiones familiares, de las cuestiones vinculares y de los hijos. Así que bueno, este caso un poco ilustra, ¿ven? Primeros años de la infancia sin límite, a los 8 años ya Martín no respetaba reglas establecidas por los padres, salía con su bicicleta a lugares prohibidos, cruzaba límites físicos, emocionales sin consecuencias, no tenía ningún control parental, usaba la mentira y la manipulación desde chiquito, su palabra ya desde chico no tenía valor. Mentir se convirtió en un patrón para evitar responsabilidades. Y ya la mentira como un patrón establecido cruzó varias cercas sin ninguna sanción.
y metafóricamente aprendió que los límites eran negociables o inexistentes. Por eso les digo que esta vida adulta sin límite, también un límite que no le pudo poner el amor, un límite que no le pudo poner la pareja, un límite que no le pudo poner el ser padre, ¿no? Entonces, en esa vida adulta había un montón de consecuencias acumuladas desde esta infancia, donde él dice, mis padres no eran malos, pero no supieron ser padres. Entonces yo ahora digo, en este adulto, ¿no? Que nos dice eso, ¿qué hay de responsabilidad? ¿Cómo podemos pensar que en eso que nos está diciendo Martín también se está desentendiendo de la responsabilidad? Entonces, ¿cuál es nuestro rol ahí como operador? La historia de Martín nos ilustra cómo esta falta de límites claros en la infancia puede establecer patrones destructivos, autodestructivos, que persisten en la vida adulta, una vida adulta sin estructura. Actualmente el consumo problemático y las deudas, ¿no?, los llevaron a endeudarse y a perder también la estabilidad económica, una falta de estructura, una falta de autorregulación, una falta de responsabilidad como hijo, como padre, como esposo, como trabajador, como dueño de un préstamo o de un crédito, ¿no? Porque no cumple ahí, fíjense, ¿no? Todos estos aspectos de irresponsabilidad. Y el consumo problemático de sustancias de Martín no surgió en el vacío. Pero a su vez, fíjense que este motivo de consulta y esta reflexión que él hace, si de chico me hubiesen puesto en caja, si me hubieran puesto límites, mi historia sería otra. Y acá tenemos una de las cuestiones, ¿no? Esto de responsabilizarse, desresponsabilizarse, es decir, me saco la responsabilidad. Esto viene de allá. Mis padres son los culpables, ¿no? ¿Hasta qué punto Martín puede responsabilizar a sus padres por sus decisiones adultas? Los límites ausentes en la infancia le crearon la vulnerabilidad actual, pero la recuperación actual requiere de su responsabilidad de hombre de 35 años para encontrar ese niño que no tuvo límites y ese hombre que hoy debe aprender a ponerse límites, ¿no? Entonces, así empieza uno a pensar que puede haber una conciencia de enfermedad, porque cuando uno ve esta desresponsabilización, es decir, me saco el problema son mis viejos, que no me criaron, a mí me dieron todo, a mí sí me hubiesen puesto límite. Entonces, el hecho de que Martín pueda reflexionar sobre su historia ya es un primer paso, es un reconocimiento, ¿no? Entonces, este impacto, ¿no?, esto que él trae, es un insight. ¿A qué le llamamos insight en salud mental? Es una reflexión que trae del antes a la ahora. Y ahí nosotros podríamos decir, ¿no?, esta conciencia es un primer paso de recuperación, pero ahora esto depende de vos. Entonces traemos ese niño que no tuvo límites y preguntarle, ¿y ahora quién debería ponerte límites? ¿La policía? ¿La justicia? ¿Quién? Entonces es ahí donde está nuestro rol. Acompañar en este proceso de reflexión, ¿no? Y las preguntas claves. A ver, les hago unas preguntitas. ¿Hasta qué punto? Para que ustedes se las vayan haciendo también. Anótenlas. Esto va a quedar grabado. Y estaría lindo, ¿no?, de que lo puedan pensar. ¿Hasta qué punto Martín puede responsabilizar a sus padres por sus decisiones adultas? Los límites ausentes en la infancia crearon esto, pero la recuperación le exige
la responsabilidad personal. Bien. Y también, ¿cuáles serían, por ejemplo, les pongo un trabajito, las señales tempranas de intervención? Si a ustedes les hubiese tocado esta situación familiar, ¿no? Por ejemplo, Martín va al grupo de la parroquia en el cual ustedes son operadores y ven esta cuestión de este chico sin límites. ¿Qué señales tempranas identificás en la infancia de Martín que podrían haberte alertado sobre, ¿no?, futuros problemas? ¿Cómo habrías intervenido vos como operador si hubieras trabajado en una intervención familiar cuando Martín tenía 8 años de edad? ¿Por dónde hubieses empezado? ¿No? Y por otro lado, ahora como operador, ¿qué harías con Martín? ¿Por dónde comenzarías, ¿no?, para empezar a que él tome conciencia de esta enfermedad y que pueda empezar a reconstruir vínculos? ¿Con quiénes tiene que reconstruir vínculos? Con la esposa está un poquito complicado porque si hubo una denuncia policial y hay una restricción, son 6 meses. Entonces, cuando una persona ha cometido algo malo, debe empezar, ¿no?, a decir, mira, esta desgraciada, después de todo lo que yo le di, encima me denuncia. Y ponerse un poco en el lugar del otro. Si ante estas situaciones, que no escuché yo a la esposa de Martín, pero a lo mejor hasta también hubo violencia, violencia económica, violencia psicológica, ¿me entienden? Es decir, que la persona pueda hacerse cargo de que eso que produjo es hoy por hoy una responsabilidad. Bien, entonces vamos avanzando. Quiero que escriban en los comentarios qué les ha parecido esta presentación de caso. Quiero que me pidan casos para presentar si tienen interés en algo en particular. Quiero que empecemos, ¿no?, a trabajar estas cuestiones de los límites, ¿no? Porque el límite, el amor con límites o el acompañamiento responsable es una propuesta para trabajar con familiares, es una propuesta para trabajar con las personas que acompañamos, ¿no? Porque nos puede tocar también acompañar o ser operador en un centro donde las personas están en recuperación, ser operador en un centro en domiciliario, ¿no?, donde la persona ha sido dada de alta y hay que acompañarla y cuidarla de futuras recaídas, o también nos puede tocar hacer asesoramiento familiar, que es un poco esto que yo les comentaba hoy. Entonces, cómo trabajar con los límites desde la infancia, cómo es importante la existencia de los límites, esto que hablábamos, ¿no?, que si nos tocase trabajar con esa familia cuando este joven tenía 8 años, este niño, cómo trabajar en el desarrollo emocional, ¿no?, siendo padres, siendo educadores, cómo evitar, ¿no?, siendo padres, esto de estos límites que no sabemos si a veces somos muy duros, si a veces ponemos un límite y después nos olvidamos, ¿no? O si no ponemos límites, o si tenemos miedo a decir no, que es algo muy de la modernidad. Cómo armar un entorno protector como padres, un ambiente seguro, una estructura predecible, es decir, un montón de cosas, ¿no? Cómo identificar cuando una dinámica familiar es disfuncional, es decir, cómo hay patrones de sobreprotección, de abandono, de negación, cómo guiar para que los límites sean saludables, cómo promover la colaboración, ¿no?, de la familia, del paciente, del equipo, asegurando la coherencia en un plan de tratamiento. ¿Por qué? Porque el operador nunca trabaja solo.
debe tener una comunicación asertiva, expresar necesidades y límites. Los límites cuando trabajamos en consumos problemáticos son la base teórica, la base de la formación. El respeto, la firmeza, sin agresividad y no siendo pasivos, tampoco siendo autoritarios. La escucha activa, atender plenamente al otro, validando sus emociones, no juzgar, no podemos juzgar. ¿Por qué? Porque debemos construir confianza. Y vos imaginate, si vos le decís siempre el mismo drogadicto, siempre el mismo, ya no creo más en vos, ya me transfugiaste una vez, ahora querés que te dé un préstamo. No, no tenemos que dar préstamos. No tenemos que hacer que entre el dinero como moneda de cambio. El manejo de las resistencias, estrategias para abordar la negación, la manipulación, la ambivalencia que tiene el proceso de cambio y coordinar con la comunidad, ¿no? Conectar con recursos locales, centros terapéuticos, centros de atención, servicios sociales, redes de apoyos. Es decir, los límites nos van a dar una de las vías para poder trabajar con pacientes con consumos problemáticos y también para asesorar a las familias. ¿Para quién es esta capacitación? Ahora les cuento un poquito quiénes hacen esta capacitación. Los invito a formar parte de este curso de operador en consumo problemático de sustancias. Es un curso que es online, tiene 26 clases, son así, con esta dinámica, doy yo todas las clases. Después van a tener 13 resúmenes en PDFs similares a este resumen que les he estado compartiendo. Este resumen no está porque es una clase especial que preparé para hoy. Van a tener 13 evaluaciones de opción múltiples con preguntas, donde ustedes van a tener que leer el material, van a tener que escucharme en todas las clases, va a haber casos para analizar. ¿Quiénes pueden hacer esta capacitación? Es una capacitación abierta a público en general, pero yo les cuento quiénes son habitualmente quienes hacen estas capacitaciones. Muchas personas en recuperación o recuperadas, es decir, aquellos que ya han superado su propio proceso de recuperación y desean utilizar su experiencia para guiar, apoyar y acompañar a otros en el cambio. Familiares y seres queridos, es decir, personas que conviven con personas afectadas por el consumo problemático de sustancias y que están buscando herramientas para establecer límites saludables y ofrecer un apoyo efectivo. Muchos trabajadores de salud mental, porque profesionales como psicólogos, trabajadores sociales, consejeros que quieran profundizar en sus conocimientos en intervención y manejos de casos concretos de consumos problemáticos, como hay un montón de operadores, por ejemplo, en la red de consumos problemáticos que tiene la provincia, líderes comunitarios. Mucha gente de la pastoral social de la iglesia hizo esta capacitación. Ellos tienen una comprensión en contexto para el acompañamiento que es increíble y a mí me conmueve, que ha sido el lugar de práctica de muchos de nuestros estudiantes, personas con roles de liderazgo en sus comunidades que buscan estrategias para prevenir el consumo de sustancias y ofrecer recursos de apoyo a poblaciones vulnerables, líderes comunitarios, muchos agentes de seguridad, porque la sensibilidad debe ser algo que debe acompañar. Acá no hay una cuestión de adicto irrecuperable delincuente, no. Acá hay una persona que tiene un síntoma grave como es el consumo problemático o instancias de adicción, pero que también puede tener una patología de base que debe ser tratada. Los agentes de seguridad, guardias de cárceles, personas que están acompañando en el complejo Esperanza como acompañantes terapéuticos, personas judicializadas y también otros grupos son las comunidades de fe, iglesias y organizaciones religiosas que desean fortalecer su capacidad para brindar un apoyo, consuelo, orientación, no solamente a las personas que consumen, sino a los familiares que están devastados por lo que les está pasando a su ser querido.
Así que bueno, les cuento que el curso esta semana va a tener un descuento especial y vamos a poner el teléfono de administración para que ustedes puedan comunicarse y puedan acceder a este descuento especial porque es un curso online con un costo sumamente accesible y yo en lo personal corrijo todos los prácticos. Van a tener comunicación conmigo. Voy a corregir uno a uno los prácticos y ahí les voy a ir dando indicaciones. Les cuento que entre las personas que quieran, escriban en los comentarios y pongan su mail, les vamos a estar enviando de regalo un material hermoso que les va a servir. Y también, si quieren hacer el curso está disponible y también vamos a compartir los teléfonos de Actra. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Quedo a su disposición y estamos también para acompañarlos. Por este canal también vamos a seguir subiendo material. Un gusto, buenas tardes para todos y bueno, me despido porque ya ha sido largo el día de hoy la transmisión y bueno, espero que les haya gustado y quedo nuevamente a disposición de ustedes. Buenas tardes.